¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidos a su programa Volvamos a lo Nuestro. Como les dije, y en otras ocasiones aquí como hormiga en tapa de dulce, con gente muy querida, con gente trabajadora, que es la que ha construido esta Costa Rica que nosotros estamos disfrutando. Y aquí concretamente hablando de San Carlos, conociendo San Carlos a través de las vivencias de personas que en algún momento entrevistó don Norman Rodríguez Chávez, que lo tenemos aquí, nuestro escritor, del famoso libro de la Villa a la Bajura. Y yo de aquí, como don Ramón los tiene, estoy aprovechando, ¿verdad? La villa que usted no conoció. Oigan, lo aprovecho, pero reconoce que ya los leí, ¿verdad? Me encantaron. La villa que usted no conoció es un poco vivencias, casi personales, yo diría casi autobiográficas, un poquito de don Norman en su barrio, en esa ciudad que sabe aquel entonces, y después tenemos de la villa a la Bajura, que ven que ordena, vean como me lo está ordenando. Cronológicamente. Esta es la personalidad. De la Villa de la Bajura es entonces conocer fuera de Ciudad Quesada, hacia muchísimos otros lugares. Entonces don Norman nos trae a su primo. Vamos por partes. Lo digo porque hay gente que tal vez no ha visto los programas anteriores y para ubicarlas. Aquí tenemos a don Gerardo Chávez Gómez, que son primos. Y si una vez digo primo de don Dagoberto Arce, también me gusta decir eso, porque don Dago yo lo quiero mucho, él es el presidente del Club de Leones y una persona muy íntegra, como ellos, formados en esa época. Y tenemos a don Ramón Hidalgo Quesada. Hidalgo Rojas. Oiga, esos Rojas, era lo que le iba a decir. ¿De dónde son los Rojas? Porque hay muchos Rojas aquí, ¿verdad? Los Rojas, ¿de dónde venían? Los Rojas venían de un lugar que se llama La Arena, de Grecia, por el lado de Santa Gertrudis de Grecia. Sí, esa es la cuna de los Rojas. De ahí vino don Porfirio Rojas, mi abuelo, Ramón Rojas Soto, y bueno, el mismo don Juan Chávez Rojas. Don Juan Chávez era de Grecia. Es que, qué interesante, eso de don Porfirio Rojas, de repente don Porfirio, esto también toda una historia ligada a los Chávez, ¿verdad? Claro. A don Juan Chávez, a la hija de don Juan Chávez, que si no me equivoco, una hija de don Juan Chávez se casó con un pariente también de don Porfirio, ¿verdad? No, se casó con don Bernabé. No, la hija de Rufina, hija de don Juan Chávez, era la esposa de don Porfirio. Bueno, entonces el asunto era todavía más serio, era la esposa, ¿verdad? Don Juan Chávez tenía un montón de hijas, creo que eran 8. Una se casó con Miguel Salazar, otra con Bernabé Solís. Esos fueron los primeros que se casaron en la iglesia de aquí, la que se casó con Bernabé Solís. Bernabé Solís, Luisa. Sí. Después otra, la esposa de don Guillermo Quesada. Luego la de Otoniel Corrales, el llamado Renco Corrales. Otra con Juan Bautista Quirós. Y doña Mercedes con Fidel Rodríguez, que era el papá de Chalón y esa gente. Pues si ustedes quieren conocer aquí árboles genealógicos, aquí tiene a don Ramón que conoce todo, cómo las personas convivían, quiénes se casaban, quiénes eran los que vivían aquí, qué era lo que hacían. Don Ramón es así, ¿verdad? Es un disco duro lleno de información que nosotros tenemos que aprovechar. Por eso que don Norman nos invita a estas personas, porque ellos vivieron, por ejemplo, la historia de don Gerardo, esas vivencias tan duras que uno dice, ¿cómo la gente podía vivir así? Y tal vez él ahora, a la postre, cuando han pasado los años, dice, uy, Dios mío, de verdad, qué duro que fue, ¿verdad? Demasiado duro. ¿Lo repetiría? Pues eso es realmente lo que no sabemos. Y quiero tal vez entrar, don Norman, usted que es aquel que nos va conduciendo, entrar con ese Ciudad Quesada, esa villa de hace 60 años, como decía don Gerardo. ¿Cómo era esa villa, verdad? Qué diferente a la que tenemos hoy por hoy. Sí, cómo no. Tamaño poco diferente. Sí, digamos, no había televisión, o sea, la electrónica digital estaba lejanísima. Y entonces había mucha creatividad, muchos juegos. Bueno, el fútbol, por supuesto, dominaba. Pero en las noches que ya no había bola para poder jugar en las plazas, entonces pasábamos al juego del barrio, ¿verdad? Manos arriba, escondido. Y policías y ladrones. ¿Sí? Bate. Lechazos. El tren. No es el tren. El tren. El tren. Sí. A ver, ¿cómo era el tren? De que uno se agarraba aquí la faja del otro y era una trenza de carajillos. Y el más grande era la máquina. Era la máquina. Sí, sí. Y entonces nosotros
nosotros íbamos detrás de la máquina pu, y nosotros atrás como idiotas ahí. Ajá. Qué lindo. Ajá, y cuando estaba en la escuela ahora era la plaza, en ese tiempo, bueno, nosotros jugábamos, yo no me jugué ahí. Y cuando era Felo Araya era la máquina. Y como éramos tanto carajillo, entonces lo agarramos de la faja uno tras de otro. Entonces cuando Felo, en la esquina, aquí, allá en la esquina, había un padrón. Entonces el huevón de Felo llegaba y daba la vuelta casi en la pura. Y los últimos que íbamos a caer ahí en la carretera. Con las fajas reventadas y toda la vara. ¿Qué fuego más cabrón? ¿No? Pues, sí. Y no es nada, llegamos a la casa después, mi mamá me metió una berringueada. Imagínense, todo el mundo. Porque las bajas reventadas, los hojaldes, y bueno, los parálisis, toda esa vara. Bueno, pero sí era la forma de jugar, eran las posibilidades. Ahora que usted dice eso de la televisión, porque también su hermano Carlos Rodríguez, yo en algún momento le hice un reportaje a él junto con Giovanni Copper, que a mis vecinos y amigos que fueron los que iniciaron la televisión. Los aquí, pioneros en la zona. En la zona, este Canal 14 inicialmente, y bueno, después yo el nombre Canal 14. Ellos dos ahí traveseando con antenas, etcétera, etcétera, fueron los que instauraron la televisión aquí en San Carlos. Viera el movimiento que se hizo. Me acuerdo que cuando eso estaba Enrique Leiva, aquí en San Carlos, de periodista, vino. Y convocamos a una reunión con mi hermano Giovanni, Gonzalo Monge, mucha gente llegó a esa reunión porque había posibilidad de que el canal 14, que en ese momento se estaba fundando, todos hacíamos presión porque se metieran en UHF para poder ver canales internacionales. Esa era la gran novedad, pero era una cosa tremenda. Entonces, pudieron sacar el canal en las frecuencias que conocemos, ¿verdad? Hoy día, pero lo que más nos picaba a nosotros, digámoslo así, es que llegaban televisores gringos, ¿verdad? Que comprábamos televisores gringos y traían como 120 canales, y entonces era aquella picazón que todo el mundo decía, pero solo estamos usando 3 canales, el 6, el 7 y el 14, qué ganas de que haya UHF. Y también Canal 14 fue pionera con el UHF. Con el tiempo lograron traerlo, y era un vacilón porque llegaba y decía, nunca se me olvida una película muy buena, fabulosa, que yo se la recomiendo a la gente que quiera hacer recuerdos sanos, bonitos, que era El maestro con cariño, con Sidney Poitier. Pues resulta que un día comienza el canal, como el canal nada más retransmitía, cuando eso era muy poco lo que hacían en vivo, entonces dejaban que los programadores de otros países dieran las noticias y decían, no se pierda a las 12 del día, no se pierda hoy a las 12 del día El maestro con cariño, por ejemplo. Y uno atento desde 2 horas antes. Y llegaba y nada. ¿Y qué era? Claro que la diferencia horaria con Estados Unidos era otra. Y resulta que a veces lo entusiasmaban a uno. Bueno, sí, va, El maestro con cariño, está bien. Y de pronto llegaba uno a la hora del maestro con cariño y salía el noticiero. Pero entonces todos éramos una reclamadera con mi hermano Carlos, que ese desorden que en otros países era la cosa. No solo eso, sino que el canal no trabajaba a ciertas horas, solo ciertas horas, entonces lo cerraban y no había nada. Otra cosa importante es que en realidad a San Carlos se le concedieron 2 canales, Canal 14 y 16. Sí. La idea es que el Canal 16 fuera un canal cultural, pero no hubo los medios. Eso lo concedió don Alfonso Carlos Zúñiga, era ministro de Gobernación en ese entonces, y él tenía buena amistad con Arturo, mi hermano, entonces cuando fueron a pedirle la frecuencia del canal, más bien concedió las 2. Qué maravilla, ¿verdad? Y son cosas que no se conocen. Hoy por hoy vemos Canal 14 y no sabemos que sus inicios fue el esfuerzo de su hermano y de Giovanni Copper, y que después empezaron así, ponían unas personas ahí con una camarita y era lo que se iba pasando, hasta que llegó el momento que lógicamente eso no podía funcionar y entonces entra ya la cooperativa a hacerse cargo porque económicamente no podían. No, jamás. Todo lo que es cultura no es rentable. Claro, y eso que el Canal 14 durante muchos años también estuvo en muchas manos, hasta que en los últimos años ya Copelesca ya asumió. Pero como por el año 1985 fue que Copelesca entró a reforzar a Canal 14, siendo Carlos Rodríguez el gerente de Copelesca. Claro, son historias que yo estaba en la directiva
y pudimos meterle un poco. En la junta directiva de Copelesco. Esas son las historias que hay que escribir y que no hay que olvidar, ¿verdad? Y hay un detallito que Gerardo domina muy bien, que eran las famosas arreas de ganado, y que una vez, dice Gerardo, que en esas tradiciones de los 60, cambié de tema muy bruscamente, pero es que me acordé de esa historia, Gerardo. Esas arreas yo vi muy poquito pude verlas, pero dice Gerardo que una vez venía una arrea de ganado de esas y se metió en la casa de la familia, eran unos chiquillos ellos y la mamá asustadísima. Y uno después en la casa. Mira qué grito pegamos todo el mundo. De esas arreas. Y la gente se confiaba y de pronto un novillo se desviaba y se metía en una casa, ¿verdad? Y era aquel susto de la familia, porque eran puros chiquillos, el montón de chiquillos, ¿verdad? Claro. Y animales ahí hasta nerviosos, ¿verdad? Oiga. Es que ya el ganado viene cansado, entonces ellos buscan cómo meter en ronda en alguna parte, pero ellos ya vienen cansados, entonces ellos buscan eso, a ver cómo se meten en alguna parte para descansar o echarle. Bueno, como... Y era así, qué susto, como era antes. Este programa al final termina siendo un arroz con mango, quiero decir, de todo, un poco aquí, un poquito allá. Y ahorita le vamos a entrar a eso, volviendo a lo de la televisora, porque ahora Gerardo menciona algo interesante. Y yo me acuerdo que con estos muchachos Porras, los hijos de Paulino Porras, que quedaron 13 o 14 huérfanos, ¿verdad? Sí. Desde unos miniaturas de 2 años ahí, que contaban el hermano Henry, que daba clases con 17, 18 años, daba clases no sé dónde, y lo único que pagaba era la pasta dental porque le daban la casa. Él venía con los inquitos y las hermanas también mayores para ver aquel familión. Y que una vez él llegó y resulta que los gemelos, que parece que eran bastante traviesos, no aparecían. Pero las hermanas y todo el mundo esperaban que viniera Henry para que pusiera el orden. Y entonces había que, antes se le castigaba con palizas, ¿verdad? Entonces a ver a quién había que pegarle. A fulano por esto, y seguro siempre le decían, cuando venga Henry, va a ver, cuando venga Henry hacía el papel de padre aunque estuviera lejos, ¿verdad? Correcto. Entonces Henry era el que les pegaba. Y el seguro el del terror. Entonces estos gemelos no aparecían ni eran las 7 de la noche, las 8, iban apareciendo los gemelos todos empapados, ¿verdad? Y entonces de una vez los agarró para pegarlos y no, espérese que lo expliquemos, ¿y qué es? Es que ellos se iban a ver televisión a un lugar, pero como ellos no tenían la peseta o el 10 o el 5 para pagar, entonces ellos veían fuera de las casas a través de aquellas ventanas que eran de madera. Ajá. Ellos se quedaban afuera y veían la televisión. Otros chiquillos entraban y sí pagaban, pero ellos no, porque eran muy pobres y no podían pagar. Entonces cuando caían los aguaceros, ellos bajo el aguacero seguían viendo televisión y llegaron empapados, ¿verdad? Entonces dice que para él fue tan tremendo que se fue donde don Jorge Cerdas y les compró un televisor a crédito para poder estar toda la familia. Dice que puso el televisor así en el suelo y ponían entonces unos gangoches, un montón, y los 14 se sentaban en los gangoches a ver televisión. O sea, qué tiempos más difíciles, ¿verdad? Más difíciles. Y también usted cuenta cuando chiquillo también que usted pagaba para ir a ver tele. Sí, claro. No le digo, primo hermano mío pagaba un 5 para pagar a ver tele. Y yo como un mono, sí, trepaba una barandilla ahí, porque no me dejaba atrás de la acera, tenía que ver de la acera. Y digo, pues estaban esperando salir los tele, creo, no sé, era un tiempo. Bueno, pero es cierto. Y nosotros teníamos tele, y eso fue una novedad cuando salieron los tele, bueno, eran locos de eso. Por eso que cómo ha cambiado, ¿verdad? Yo pensando, desde aquel entonces, estos niños, bueno, imagínense, ¿verdad? Llovía y estábamos afuera viendo tele. Bueno, que es un mundo muy, muy convulso. Sí. Usted desde pequeñito, ya desde los 8 años trabajando, sí. Pero aún antes, y también don Ramón, como dice, desde los 7 años ya jalando las vacas. Sí, los gemelos Porras que hablábamos eran muy creativos. Ellos eran muy inteligentes, buscaban información de cosas, por ejemplo, cómo fabricar pólvora. Ellos una vez hicieron un helicóptero, ¿verdad? Encaramados en un árbol, y ya cuando hicieron la prueba ya falló, y entonces se llevaron unos golpes tremendos, ¿verdad? Pero eran muy creativos, muy de experimentos eran ellos, sobre la radio, cosas así. Los gemelos eran muy, nunca se me olvida que a mí me enojaba mucho porque ellos vivían a 100 metros de la casa. Entonces yo me iba tal vez de 4 o 5 años a jugar porque ellos tenían un columpio. Y entonces un día le pregunté a uno que cómo se llamaba, y me dice, ellos se llamaban Norman y Herman. Y cuando él me dijo que se llamaba Norman, le dije, no puede ser porque yo me llamo Norman, yo soy Norman, usted no puede ser Norman. De esas chiquilladas curiosas de la vida. Norman había entonces. Y ellos tenían
una cabra muy famosa, se llamaba Licha. Y era para la leche de cabra, para darles a ellos no solo nutrición, sino también defensas, ¿verdad? Porque era muy famosa la leche de cabra porque tenía muchas propiedades para que los niños crecieran sanos, ¿verdad? Muy famosa. Y de esa villa, de esos 60 años, claro que uno lo que más hacía eran cosas que implicaban imaginación. Entonces a mí no se me olvida cuando a la parte de nosotros vivía don Jorge Bolaños, que es muy importante en la historia de San Carlos. Era un comerciante. Él es el suegro de Freddy Arroyo y papá de doña Marta. De doña Marta Bolaños. Y era un familión grandísimo. Entonces todos los días seguro lavaban y soltaban el agua de la lavada. Entonces yo me hacía una represa y ponía un tubito en esa represa y el tubito caía en una ruedilla que había hecho dentada, o sea, la hacía con piquitos. Y entonces ese era el generador eléctrico entre la imaginación, y de ahí entonces poníamos unas cajas de unos fósforos de la ruedilla a la ladera, y ahí íbamos poniendo postes de luz que eran como escarbadientes, ¿verdad? Y ya luego poníamos hilo, y entonces la electricidad viajaba, y la imaginación nuestra por ahí viajaba. Entonces cuando hacíamos eso a la salida de la escuela, era el montón de chiquillos que llegaban a ver, que les explicara qué era aquello. Y entonces era eso, ¿verdad? Que cuando ya soltaba el agua de doña Rosario, la esposa de don Jorge, se venía una avalancha de agua, se hacía una presa, y entonces el rebalse era el que se iba y movía la rodilla. Qué bonito, ¿verdad? Qué bonito. Y entonces en eso pasaba uno 3-4 horas de la niñez para poder construirlo. A veces llegaba uno y bueno, todo orgulloso, al otro día llegaba y estaba todo despedazado. Más de un charlatán en la noche pasaba y veían aquello y lo agarraban a patadas así. ¿Qué? Pero bueno, era parte de los detalles que le cuento, que estuvimos, la niñez de esa época, estuvimos muy forzados a usar la creatividad para podernos divertir, ¿verdad? Que también era una villa muy familiar, muy llena de comprensión, porque rescatando esto de los Porras, no entró un PANI ni entró ninguna institución a separar esa familia. Se quedaron esos 14 muchachitos sin madre ni padre, la madre había muerto, el padre también, y se quedaron ahí. El mismo pueblo los apoyaba y los protegía y trabajaban y toda la vida para ver, pero no se desintegró, porque San Carlos, o sea, la villa era muy compacta, había mucha protección entre toda la gente. Esto era una sola familia. Una sola familia. Y recordemos que don Paulino murió en Nueva Orleans. Entonces, repatriar un cuerpo era no solo la maraña legal, no, era la parte económica. Y entonces hicieron una maratónica por radio. Don Esteban y otros personajes hicieron una maratónica y se recogió el dinero para traer a don Paulino. Cuando don Paulino llegó, era una avalancha de gente, y luego en la iglesia, y luego en el cementerio, ¿verdad? Porque él era comerciante, él tenía mucho carisma, y sobre todo por su faceta musical fue muy querido, sí. Era muy colaborador. Él tocaba con el trío San Carlos, que era él más Miguel Porras y don Jorge Molina, en la antigua JOC, y daban veladas a beneficio de cosas del pueblo, ¿verdad? Entonces, son historias. Hay mucho que contar sobre eso. Nosotros en la Casa de la Cultura estamos haciendo un movimiento para el anfiteatro de la Casa de la Cultura, ponerle el nombre de don Paulino Porras, porque es increíble que don Paulino Porras no aparezca en ninguna institución, en ningún lugar lleva el nombre de él, ¿verdad? Bueno, que la Plaza de la Cultura lleva la don Amado Madrigal, muy bien, pero también ¿por qué a don Paulino no se le ha dado en algún lugar algo, aunque sea no sé, en una escuela musical o bueno, cualquier institución? Entonces nosotros vamos a ponerle el anfiteatro. Don Paulino no solo era que colaboraba, sino que era muy prolífico, era como el Agustín Lara de nosotros, cantidad de canciones nos dejó. Sí. Entonces esa obra inédita, y tanto héroe que hemos comentado, doña Ángela, como el doctor Tarragó, el doctor Federico Suao, tanta gente que no ha tenido el crédito de parte de la juventud de hoy día. Ayer era un día fabuloso para que la municipalidad hiciera homenajes, porque era un homenaje a esa gente que
que forjó de hace 60 años, nos dice Gerardo, bueno, pero... pero el día del campeonato, ayer, y la gente aquí ni siquiera sabía que era el día del campeonato, porque eso fue que parece que no sé quién le pidieron a la municipalidad y la municipalidad le pidió al gobierno, oiga, y el gobierno dijo que sí, que ese día se daba libre, y aquí nadie sabía que era el campeonato. ¿Por qué era, ni qué pasó? No, una cosa desastrosa, pero bueno, es la oportunidad que también, y antes de que entremos con el tema de don Gerardo, ¿cómo es posible que el padre Eladio Sancho, ya casi de 100 años, que el pueblo lo trajo ya hace unos 6, 7 años que viviera aquí, un hombre que hizo 18 obras, que hizo maravillas, no había tampoco ningún lugar, ninguna institución, nada, siendo fundador del agropecuario, del Inmaculada, de Radio Santa Clara, que es el impulsador del cooperativismo, montones de cosas, y nada lleva su nombre. Bueno, al final le pusieron Colegio Diocesano Padre Eladio Sancho, pues particularmente creo yo como para quedar bien, pero bueno, en fin, ¿cómo es posible, verdad? Otra cosa que estamos tratando de instituir, lo digo porque a la postre no se hace, también quisiéramos que la calle que queda frente a la catedral, que está entre el parque y la catedral, se llame calle Padre Eladio Sancho. Claro. Pero bueno, en fin, hay mucho que hacer. Y por ejemplo, uno que ha tenido chance de caminar por otros pueblos de Costa Rica y fuera del país, lo que más extraña de San Carlos es que la gente no tiene identidad porque desconoce toda esa historia, y lo mínimo que podríamos tener de parte de la municipalidad, de los comités de educación de las cooperativas, etcétera, es un museo. Ya hace falta un museo, ¿verdad?, para que el turista sepa muy bien a través de todo, de fotos, de imágenes vivas de lo que fue San Carlos. Y entonces no solo de hace 60 años, como dice Gerardo, sino que todos sepamos que había tanta pobreza cuando se comenzó esto, de que lo que nos cuenta del doctor Tarragó, que duraba 2 días repartiendo de gratis pastillas a todo el mundo porque era una pobreza exagerada, y regresaba con un pollo. Saber nosotros que el que se mete en asuntos culturales, claro, el crédito es nulo. Pero don Norman, hay otra cosa que también desconoce este pueblo, hay tantas cosas, y que nosotros también tratamos de impulsarlos. En 1997, estamos hablando de hace 20 años, ajá, el Ministerio de Cultura, Juventud y Deporte y el gobierno hizo un decreto y aprobó la fundación de un museo para San Carlos, un museo San Carlos y también parte de la zona norte, que estaría ubicado en lo que es hoy la Casa de la Cultura y bajo la asociación esa de la Casa de la Cultura, que eran los responsables. Y cuando ese edificio se construyó, parte se construyó para la parte que iba a tener el museo, se desapareció, nunca se supo nada, y ahora que estamos con un movimiento de hacer el museo, de repente de allá del Museo Nacional dice, pero ¿cómo ustedes nos están pidiendo un museo si ustedes tienen el permiso hace 20 años y tenemos el lugar y tenemos el parque? Pero en fin, tenemos tantas cosas y se ignora porque no hay quien impulse la cultura, desgraciadamente, no hay quien lo impulse. El que se mete a Cristo sale crucificado. Vamos a irnos por un momento porque vamos a entrar con el tema de don Gerardo, no es que se nos vaya todo el programa y no nos vamos a ir a los ríos, que esa era la promesa, llevarlos a todos los ríos. Amigos y amigas, continuamos con nuestro programa, volvamos a lo nuestro, y aquí con don Norman Rodríguez, y con don Gerardo Chávez y con don Ramón Hidalgo, nuestros 3 amigos de que nos hablan de todo. Hoy vamos a hablar de los ríos, pero nos fuimos en una conversación muy así, muy sabrosa. Esa es la tertulia, así que entrémosle a los ríos. A ver, don Norman, empiece usted conduciendo lo de los ríos. Sí, claro, yo quisiera que Gerardo nos contara, porque él comenzó jalando con una lancha banano, siendo muy jovencillo, hasta Arenal, ¿verdad? Desde la orilla grande, aquellas partes lejanas del río. Y luego que nos cuente él cómo después se hizo fue trabajador de Lubín Miranda, y cómo luego se hizo su propio portátil, que llamábamos, que es una lancha con un motor portátil, por eso se llamaba portátil todo el sistema. Contanos, Gerardo, porque es bien interesante ese. Sí, bueno, estando yo en realidad muy joven, yo empecé a jalar banano. Yo andaba con un bote de Lubín y un motor de borda portátil.
Luis viajaba a Nicaragua, a Managua. Él llegaba aquí, yo le tenía la carga lista. Apenas llegaba, cargaba el camión y volvía a jalar otra vez. Al ferry. No, cuando eso, yo jalaba el banano y el puro frente de la finca de Pinampa Blanco, ahí en la Boca de Arenal. Bueno, Boca de Arenal, sí, el puro frente de Boca del Río Arenal. Bueno, y al cabo del tiempo, Luis me fue agarrando cariño y como yo le trabajaba en realidad con buena gana y nunca le fallaba con la carga que él llegaba y cargaba y todo. Después me regaló el bote y me regaló el portátil. Bueno, está bien. Entonces ya yo siempre le jalaba a él, pero ya el bote era mío y ya yo le cobraba ya un flete. Bueno, y ya el tiempo, entonces no sé, dejó de jalar banano él, en realidad. Y ya yo me dediqué entonces a comprar granos y ya banano por cuenta mía, yo le vendía los nicas, banano, entonces ya era cosa mía. Cuadrado. Sí, cuadrado. De un portátil ya luego pasó a una lancha más grande. Yo tal vez venía recogiendo banano de San Fernando para acá. Y tal vez yo tenía un bote, así que me regaló lo bien bastante grande, como 300 racimos le metía. En vez de venir con un tantico hacia afuera del agua nada más, de la carga que traía. Y yo como era un carajillo prácticamente, apenas que me veía yo ahí en el bote, y todo el mundo se miraba de amigos, y ya, bueno, yo empecé a lucharle y a hacerle, y teníamos esa finca que le digo yo que le compré a ese señor Daniel. Y al tiempo ya dejé de jalar banano, pero mucho tiempo. Entonces ya me dediqué a una lancha de pasajeros, entonces yo empecé a jalar gente. Y yo jalaba gente hasta Boca San Carlos, hasta Río San Juan, donde llaman Ochoa, hasta ahí jalé gente. Ya después ya dejé de jalar gente, entonces ya me hice de lancha grande, con planas. Yo tuve 3 planas, 2 remolcadores y viajaba a Nicaragua. ¿Cuáles son todas las planas? Porque, bueno, yo las he visto, veamos, mucha gente ni siquiera tiene la idea. Sí, la plana, digamos que es un cajón, donde usted echa la mercadería, lo que eche ahí, y después le pega un remolcador, lo pega con cadenas y todo, y ese remolcador es que empuja la plana. Lo pegan a una lancha y la lancha es la que mueve la plana. La plana no tiene motor, no tiene nada. No, es un cajón. Yo tuve 2 planas de madera y una de hierro. Yo en la plana de hierro yo jalaba ganado, compraba ganado, yo viajaba a Nicaragua y le metía 30 vacas en la plana de hierro. Y esa plana, digamos, con la que jalaba ganado también tenía sus paredes. Sí, era un cajón, te digo, sí, nada más que digamos que este sea la plana, entonces aquí va el piso y aquí para arriba van los lados, va cerrada, entonces uno echa la mercadería aquí en el piso. ¿Cuánto ganado cabía ahí? Esa plana tenía yo de hierro, le metía 30 vacas, una plana bastante grande. ¿Eso traía de Nicaragua? Algunos ganados lo compré en Nicaragua ahí, para nadie un secreto choriciado ahí, me la jugaba ahí con el capitán de Boca San Carlos. Y sí, después aquí en el río San Carlos compré mucho ganado también, compraba chanchos y compré arroz, frijoles, maíz del tiempo. Yo lo he luchado demasiado. La historia mía no es jugando la vara. Don Gerardo, ¿había algún lugar donde tuvieran que pagar algún tipo de impuestos o que llevaran algún control? O no había en ningún lado. Entonces en Boca San Carlos llevaba un control. Ahí había un jefe ahí, estuvo Enrique Quesada, y estuvo otros ahí que no recuerdo ahorita. Enrique sí me acuerdo que me alcahueteaba mucho a mí, por cierto. Sí. Y Gerardo, pero si nos contaras, a ver, don Ramón. No, que los nombres Mello Cruz eran otros. Estaba en boca de Mello López. Mello López y sí, había. Mello López, sí. Sí, tiene razón, Mello López. Sí, Mello López. Estuvo también ahí en Boca San Carlos, sí, de jefe ahí, tuvo un tiempo. Antes de las lanchas de carga, Gerardo nos tiene algunos, yo me acuerdo que nos contó en este libro 2 historias muy vacilonas de cuando jalaba pasajeros, que iba cargadísimo de pasajeros. Una vez, 2 veces la lancha se le perdió el control, porque los controles iban a las orillas. En las orillas, que las cadenas iban a la orilla, que eran las que con una palanca gobernaba, y las cadenas, entonces la gente se sentaba y le prensaba las cadenas, entonces perdía el mando y se le fue la lancha contra un árbol de sotacaballo que casi se mata a la gente. Sí, esa vez llevaba yo como 70 personas en el bote, ¿sí? y es un bote de control. Yo iba adelante manejando, aquí está la paneta y yo tenía un asientillo aquí y con ruedas y todo, yo iba ahí todo culón ahí manejando. Y después el motor iba en la parte de atrás. Ese lleva un timón que llaman, que ese timón va agarrado con una cadena, porque viene para acá para este lado y con una cadena para este lado. Entonces, aquí yo manejo adelante, entonces cuando arroyo para acá, entonces jala para acá el timón, y cuando arroyo para acá, jala para acá, entonces uno rienda el bote, ¿entiendes? Y esa vez, como iba tanta gente, entonces me sentaron en las orillas y me trabaron la cadena. Cuando yo quise hacer aquí para dar la vuelta,
Y ahí no me arrendaba y se fue yendo poquito a poco. Había una roca a este lado así, una pedrona entre el río, y yo ya me voy a encaramar entre esa roca, pero al río raspando y no le di a la roca. Pero entonces, como yo iba el bote aquí, y ahí se fue yendo para este otro lado también, ¿sí? Y ya se fue buscando los atacaballos, tampoco pude rendarlo para acá y me están pegados los atacaballos. Y una rama lo agarró, lo hizo sacado de la palanca, ¿sí? Y lo tiró en el aire lejos del bote, en un remolino. Oiga. Vale, que ese hombre dominaba. Me hizo sacado el bote. Nadaba muy bien ¿Y la gente qué? ¿Se cayó? Y ahí, mira, ahí la suerte que eso lleva una propela abajo, donde va el túnel, donde va la propela que trabaja el motor, ¿va? De suerte, cuando había la rama estaba así acostada, donde que me sacó a mí, según yo iba a sostener el bote. Entonces me subí una pared a sostener, según yo iba a sostener el bote. Me leva, me mandó por el río, ¿va? Entonces había un palo en el fondo del agua, en el río, y la gran suerte que llegó la propela y se ensartó en el palo que estaba abajo y frenó el bote. Si no, esa rama que me sacó a mí hubiera sacado a toda la gente, ahí se hubiera matado, que se ni cuento. Fue táctica Dios que la propela se ensartó ahí y entonces paró el bote. Si no, hago una matancina, gente. Y nadie con salvavidas, cuando eso el carro se montaba y seguro chiquito, sí. Y había un montón, bueno, los chiquillos míos iban uno a cada lado de mí, y la doña, ahí iban ahí. Adelante había yo llevaba un estañón con diésel, aquí yo no sé cómo esa rama no botó ese estañón o lo tiró para atrás, sino que lo tiró y lo ensartó entre medio de la paneta y un día yo manejando. Ahí lo tiró. Si no, también ese estañón mata a los carajillos míos y la doña. Todo. Si no era el día. Después otra vez también allá, en Recreo, Juanita, ¿qué es esa señora? Juanita Romero. Pagó los platos rotos, ella fue la... Esa sí la hizo costado una rama, se la pió. También casi no me arrendó el bote y se fue y se metió de nosotros. Y son historias, güey, puña, que en realidad la ha pasado dura. Otra vez venía yo cargado de banano, antes de eso venía cargado de banano. Venía muy cargado y una hija de Beto Murillo, hermano de Vico, Yolanda, por cierto, se llama ella. Como yo en vez de jalaba, o sea, primero jalaba gente, después ya me dediqué a jalar banano, primero jalaba banano, después no me acuerdo bien porque ya hace muchos años más. La cuestión venía con el bote cargado de banano, venía un tantico así, y estaba Yolanda, ya me hizo seña que la montara. Pues ya, está bien, me la voy a llevar. Entonces se montó adelante. Un hermano mío venía a la par mía y venía manejando. Había caminado como 1 kilómetro tal vez, cuando hace el bote así, se clavó de adelante. Y lo primero que me acordé fue de Yolanda. Era como una parte seca y lo hizo como chupado. Se clavó y dijo, pues entonces yo le quité gas, no mentiras, donde lo vi que se clavó más bien le di gas al motor para arrimarlo a la orilla. Pero que va, más bien lo clavé más. Entonces le quité el gas al motor y ya se llenó el bote. Entonces Yolanda gritaba como una mona baleada. Entonces lo que dice ahí, ¿cuándo se sale usted? ¿Cuándo se sale el bote? No se salga porque se ahoga. Porque el bote se llena de agua, aunque venga cargado, pero queda flotando. Él no se hunde de viaje. Y se lo venía muy pesado para nosotros también, pues salía recibidillos ahí. Y mi hermanillo era un chiquillo. Entonces, cuando llegábamos, bueno, empezó el río allá muy para abajo, y ahí me fue llevando ahí, con esa carbona que traía. Y llegaba yo a un remolino y el remolino chupaba el motor. Y como venía el hermanillo mío, entonces yo lo agarraba y lo alzaba para arriba. Y gritaba, yo no sea pendejo, eso no es nada, yo lo salgo a usted. ¡Qué horror! Sí. Oiga, sin ninguna mentira, caminé como 4 kilómetros por abajo para poder arrimar el bote a la orilla. Bueno, y al frente, y donde yo me hundí, había un señor ahí, Martín Pérez, por cierto. Y entonces le grité que trajera el bote para que se montara Yolanda. Y yo, la que me preocupa es Yolanda. Y en realidad el señor echó el bote y se montó Yolanda. Y empiezo yo a pulsearla con el carajillo, el manillo mío, y el bote, arrimarlo a la orilla. Yo agarraba el carajillo mío, el manillo mío lo alzaba y puña, yo lo dejaba ahí caído y me iba adelante a ver cómo jalaba el bote en la cadena. Y cuando vi que mi hermanillo se quería abogar, entonces me devolvió otra vez y así. ¡Qué horror! Pero gracias a Dios que lo arrimé el bote en la orilla. Lo arrimé. Y ya Yolanda se fue otra vez para la finca, porque también se devolvió, asustadísima. Yo al tiempo la vi y le decía, ¿se acordás cuando? Ay, no me acuerdo de eso. Oiga, pero qué impresionante, ¿verdad? Sí. Nunca mató a nadie, Viera que no, bueno, por la gran suerte que no. Era para que yo hubiera abogado gente, porque para nadie es un secreto, yo me gustaba mucho el trago, para nadie es un secreto, yo en vez andaba levantado. Y claro, hijo de puña, además yo no decía, vas a matar a alguien, huevón. No. Porque no es por rajar, pero yo ese río me lo conocía como la mano. Yo ahí bajaba a las 2 de la noche, a las 2 de la mañana, a la hora que fuera. ¿Y qué era todo el San Carlos? Yo tenía finca en Villama, en Betania, ahí en la Orega tenía finca. Entonces cuando eso yo me quedaba ahí, ahí hasta ahí llegaba. Cuando ya me devolvía, primero cuando yo recogía gente, yo digo, banano, yo hasta abajo. Pero ya para allá dormir, entonces yo vivía ahí en la finca, en mi tata. Cuando eso,
ahí vivían. Oiga, pero qué impresionante, ¿verdad? Oiga, don Ramón, ¿y usted qué? ¿Alguna vez vivió eso de pasar por ese río también? Sí, claro que sí. Por eso por mi trabajo en el juzgado, pues en ese entonces en la alcaldía, tenía uno que ir donde hubiera algún problema legal, o ya fuera por diferencias, por una colindancia, o eso, con un muerto, o algún accidente, uno tenía que ir. Sí, y recuerdo también una vez que, ya eso fue en el río Peñablancas, había un pleito entre don Antonio Rillón y Rubillo y un señor Rafael Rojas Herrera. Y entonces íbamos en el bote de ese señor Rafael Rojas, ya fuimos e hicimos todas las diligencias, y al regreso también el señor pegó la propela en una piedra y el bote dio vuelta. Pero ahí hizo la casualidad de que quedamos como en un banco de arena. Era yo con don Ramón Samper, que era el alcalde en ese entonces, y ahí estuvimos varias horas que no podíamos salir. Bueno, en primer lugar yo no sabía nadar. Quedamos como en un montón de arena ahí, y pues a los dos lados del río. Allá como a las 4 horas llegó justamente Luis Chacón, con un bote que por casualidad lo habían, había ido a comprar unos cerdos a un señor que vivía un poco más arriba, y entonces nos encontró de pura casualidad. Pero hay una cosa que nunca me he explicado: el río me dejó a mí sin zapatos. Yo venía calzado y todo eso, y al caer ahí se me fueron los zapatos. Bueno, desde luego que el portafolio, el expediente y todo eso, hubo hasta que reconstruir el expediente. Por dicha que después don Antonio y don Rafael arreglaron por bien el asunto. Pero lo que yo no me he explicado es eso. ¿Qué pasó? ¿Por qué el agua me quitó los zapatos? Yo llegué a mi casa descalzo. Bueno, esas son historias que tienen que ver con agua, y uno dice como San Carlos agua. Uno piensa que solo la llovida, porque aquí dicen que llueve 13 meses al año, pero no vean que era el agua de los ríos. Nos vamos por un momento y ya regresamos con más de Volvamos a lo Nuestro. El tiempo pasa volando y estamos planeando ya qué otros programas vamos a hacer. Le dije a don Norma, mejor conduzca usted para entrarle al tema, porque nos quedan 15 minutos y hay tanto que hablar. Sí, ahí, brincándonos un montón de historias de Gerardo interesantes. Yo pienso que es digno resaltar de las señoras que dieron a luz en el bote. Emergencias como esas, ¿verdad? Que son realmente muy humanas, muy difíciles. Sí, claro, claro. De muchas responsabilidades. ¿Usted se acuerda de eso? Uno se siente bien hacer esa clase de emergencia, porque fue puña, eso no es jugando la cosa. ¿eh? Cuéntenos. Estando yo cuando estaba en Copevega, en la finca, me fueron a buscar porque venía una señora aquí a Ciudad Quesada que ya le iban a regalar. Entonces, para mala suerte, que solo ella venía y no hubo quien la acompañara. Está bien, vámonos. Y de camino empezaron los dolores y fue puña. Y yo nunca había hecho un caso de eso, y ahora sí es cierto, ¿qué hago yo aquí? Y bueno, ya la señora fue puña, entonces ya nos cuento que paré el carro y ella y a Compu, y bueno, nació el bebé. Y ya yo, más o menos, he visto que le cortaban el ombligo, no sé qué cosa ahí. Y le digo, ¿ahora con qué le corto ese ombligo? No, vámonos, le dan el hospital que me lo corten, no sé qué. Pero valientísima, tuvo el chiquito, pura vida, ni se quejó casi cuando tenía el parto, nada. Porque yo, pues, ¿qué tal que esa mujer después yo ponga a pegar el grito? Quizás yo quedo, salgo en carrera, porque yo nunca he visto una cosa de esa. Bueno, esa vez fue en el carro, otra vez en el bote. También en el bote también se me mejoró una muchacha. Pero ya sabía usted. Ya pasaba la primera. En el bote venía ya bastante gente. No, es que él también me buscaba también, porque esa sí venía con otro muchacho, con el marido de ella. Entonces ya esa sí yo me sentía más así, más respaldado. Y se mejoró en el bote, y todo pura vida. Bueno, ya llegué al ferry y la trajeron al hospital. Y 2 ocasiones que me tocaron bastante feas. Pero ahí, todo es bonito uno. De la época de los pasajeros. ¿Mordidos de culebra? Mordido de culebra traje con 2 personas también. Por cierto, un muchacho lo monté en la mano, una terciopelo que está arrancando frijoles, y todavía se le ve la mano, ese chaval se le ve aquí. Toda esta cosa rara, como una mierda rara aquí, una pelota. Ok, ¿y sobrevivieron los? Sí, gracias a Dios no murieron, sí.
Pero yo, en realidad, viera que yo tengo una carajada que a mí me gusta servir, pero no me gusta molestar. Yo cuando estaba en la finca de Copedega, yo llegaba a las 12 de la noche. Gente, mira, Gerardo, ¿por qué no vas a buscar una partera? Que no es que la doña mía se va a mejorar. A esas horas agarraba yo, si no tenía el carro, agarraba una jáquima, me iba a agarrar un caballo en el potrero, lo ensillaba y me iba a buscar la partera. Y yo me sentía contentísimo. Bueno, ya voy, ya le hacía el favor. Y así varias ocasiones. Pero yo molesté así como que no sé, que es una cosa rara, pero me encanta servir. Qué interesante. Yo estoy durmiendo ahí en la casa, si pasa alguien aquí que está varado, si me llama a la una, yo voy a ayudarle a caballo. Así cosas mías. Sí, es un espíritu de servicio. Sí, me encanta ayudarle a la gente. ¿Y nunca han necesitado que lo ayuden? Sí, claro que sí, claro. ¿Y si lo ha pedido o sí, voluntariamente se lo han hecho? No, voluntariamente me lo han hecho. Les he agradecido demasiado a esas personas que me han ayudado, que en realidad uno fue Darío Jiménez, que es un hombre que no ocupa de uno y me hizo un gran favor, grandísimo. Y otro fue José Eduardo Rodríguez, también me hizo un gran favor, que qué va a ocupar José Eduardo de mí. Son personas que uno agradece porque ellos tienen mucho fierro y uno no tiene, ¿ya? Y entonces, básicamente, en realidad, porque me conocen a mí hace muchos años y son gente que también le gusta ayudar también a las personas. Sí, y mucha gente que me ayudan, me han ayudado. Claro, bueno, así les agradezco a todo el mundo. Claro. Sí, y ya luego Gerardo, pues, de su etapa de manejar lancha de pasajeros, él fue evolucionando hacia ya comprarse unas planas y los botes para que las movieran, ¿verdad? Y Gerardo comenzó primero con un bote grande, después con una plana y la llenaba de banano y la arrimaba al ferry, ¿verdad? Y dice Gerardo que después ya pasó a 2 planas, ¿verdad? Y pasó a una tercera, pero para ganado. Entonces, Gerardo, cuéntenos cuando usted partía del ferry de ahí hacia San Carlos de Nicaragua, recogiendo banano en todas las fincas que había del ferry hacia el San Juan. Y nos cuenta también, voy a hacer el recorrido y usted ahora nos lo cuenta detallado. Luego llegaba a la desembocadura del río San Carlos, ¿verdad? Boca de San Carlos. ¿Y qué pasaba ahí? Ahí dejaba la lancha ganadera y una lancha casi cargada, una plana casi cargada y la ganadera aparte, y se iba con una vacía hasta el Delta Costa Rica. Ahí donde los Pereira Cunningham, ¿verdad? Pereira. Donde otro señor por ahí que usted me contaba. Garay, bueno, varias gentes ahí. Ahí cargaba banano, y ya cuando llegaba al San Carlos de nuevo, a la desembocadura, al San Carlos, ya entonces tenía 2 planas cargadititas de guineo cuadrado, en realidad, ¿verdad? Nosotros hablamos de banano, pero es guineo cuadrado, ¿verdad? Y de ahí subía a través de los diferentes rápidos. Ahí tenemos la lista de los rápidos. Yo la conseguí de un libro nicaragüense que habla de la cuenca del San Juan. Incluso en ese libro habla muy bonito sobre cómo era que procesaban el hule, porque a veces el hule lo vendían crudo o lo vendían ya procesado en diferentes grados ¿verdad? Como producto final, y cómo las peripecias para esos rápidos, ahora nos va a contar usted. También cuando llegaban al Castillo Viejo a descansar, y otras veces seguían hasta Boca del Sábalo, ¿verdad? A través de esos rápidos. Y por último, llegaban a San Carlos de Nicaragua. Bueno, hasta ahí, porque luego después de que vendían todo el cuadrado que iba para Managua, Granada, Rivas, todos estos lados, usted subía por el río Frío. Correcto. Y ahí compraba lo que hubiera de cosecha. Entonces las planas ya venían cargadas al regreso de lo que hubiera de producción. Maíz, arroz, frijoles. ¿Cuánto tardaba en eso? Yo salía, los viernes salía de ahí de Terrón Colorado, recogiendo banano. Y ahí iba recogiendo banano, hasta llegaba, así como dice Norman, a la pasadura de San Carlos. Ahí despegaba yo las planas que iban con carga y me iba con una que iba vacía a recoger el banano de San Juan hasta donde llaman Delta. Ya recogía, me iba para abajo sin recoger nada, cuando venía para allá venía recogiendo. Llegaba ahí, entonces ya pegaba las otras planas, ya con 2 remolcadores, pegaba ya 3 planas y me iba para San Carlos de Nicaragua. En San Carlos de Nicaragua, el Jet Plaza eran los martes.
Yo tenía que estar el martes ahí de fijo en San Carlos de Nicaragua, porque si no llegaba yo a eso, perdía toda la mercadería. Entonces yo, bueno, ya pegaba las planas, 3 planas, ya llevaba 2 remolcadores y 3 planas. Llegaba a donde se llama Machuca, ahí tenía que despegar 2 planas y un remolcador lo ponía adelante jalando y otro empujando, porque esos redales son duros de pelar, ¿verdad? Bueno, y así ya. ¿Los pilotos? Sí, yo estaba el capitán y estaba todo eso, ¿sí? ¿Usted no se animaba, Gerardo? No, sí, yo me lo grababa, yo bien atrevido, porque esos rápidos le contaba Gerardo que él contrataba pilotos de Castillo Viejo ya mañosos en los rápidos para tener seguridad que podía pasarlos. ¿Cómo es el asunto de los rápidos? El río San Juan está metido en una zona de vulcanismo muy activo y entonces en diferentes temblores que ha habido el río se eleva. Entonces esta superficie queda aquí y esta queda elevada. Entonces ahí el agua hace un rápido pasa rapidísimo por este desnivel y entonces hay que ser muy diestro para saber dónde meter la lancha que estaba subiendo, por dónde pasarla para que no pegue en el piso. Y esos rápidos son saltos que tiene el río por efecto de temblores, ¿verdad? Perdón, justamente se llaman rápidos porque la corriente se viene por esas partes y hace más presión. Es que hay en esa parte hay mucha piedra, rocas de aquí y aquí. Entonces uno tiene que buscar el caudal, de no encaramar en una roca aquí ni encaramar en otra roca. Hay que conocer muchísimo para pasar ahí ya con una plana. Hay que conocer mucho. Sí. Y después el río que hace, el raudal que hace, nosotros llamamos raudal, no me lo llama rápido, que hace y mucha corriente. Los de Machuca son los más bravos. Machuca es lo más bravo. Es más bravo Machuca que el Castillo, tiene razón usted. ¿Sigue siendo bravos o ya no? Bueno, todavía, sí. Todavía, pero sí, ya me he armado mucho porque el agua ya ¿Y la siguen recorriendo esas? Sí, no, ya en lancha ya, no, portátil. Con fines turísticos. Yo quisiera decirle a los televidentes, vean por favor en YouTube o pongan nada más ahí en internet, en la búsqueda de Google o lo que sea, pongan nada más así rápidos del Machuca o rápidos del Castillo Viejo para que vean ustedes la gente en las balas también. Las balas, el diamante, uno se llama el Patricia. O sea, hay cantidad de raudales. Hay varios. Ok, para que Diego Méndez, el editor, entonces ponga ahí un cintillo con lo que se está diciendo. Un cintillo con esta información. Ajá, sí. ¿Rápidos? Los rápidos del río San Juan. Machuca, el más bravo es el de Machuca. El de Machuca, sí, bueno, el que he visto por televisión, esa parte no la pude recorrer yo con Gerardo. Esa parte, hay videos muy bonitos. El que sale muy bonito, muy didáctico, es el del Castillo Viejo, que no es jugando, lo que vi no es jugando, no es cualquiera que se mete. ¿Pero con el Castillo? Sí. Bueno, ahora, es que cuando yo viajaba al aeropuerto. Oiga, ¿cuándo vamos a ir a hacer un recorrido de esos? Con todo y equipo. Vamos un viaje, ¿sí? Sí, planeémoslo. Por eso yo le decía, con mucho gusto, de verdad, me gustaría. Planeemos un viaje, vamos. Sí. Sería bonito para irlo grabando. Ya se acabó el tiempo. Dice Carlito Sánchez que a él lo lleven también, claro que sí. Claro, vamos. Pues con la cámara, perfecto. Claro. No sé, hay que hacer un recorrido de esos porque es lindo. Y además uno nunca va a tener la oportunidad, son experiencias que casi nadie las tiene y ya sucedieron. Claro. Bueno, que ya como que se acabó el tiempo, quedan 4 minutos, don Norman, usted es el responsable. Bueno, a ver qué hacemos para el cierre. ¿Ustedes dicen? Ok, no, nos quedan 4 minutos. Pero para terminar yo le puedo decir así. Sí, exacto. Bueno, yo salía los viernes, como digo, recogiendo bananas en San Juan, todo, y tenía que amanecer el martes en San Carlos de Nicaragua. Me llevaba viernes, sábado, domingo, lunes, y el martes tenía que estar allá. Todos los martes estaba yo con las 3 planas lleniticas de banano. ¿Y la gente te llegaba a comprar en la plana o había que pegarla? Pero para decirte, oiga, yo decía, ¿por qué comí tanto banano la gente? Cuando eran las 11 de la mañana, así no hay un solo banano en la plana. Llegaban con sacos, con canastos, llegaban barquillos de Granada, barquillos de Managua. Entonces yo de la plana mía le pasaba a ellos. ¿Para qué lo usaban? ¿Para los chanchos? ¿O para No, a mí me encanta el cuadrado. Rico, sí, es muy sabroso. Dicen que son las galletas de los dicas. Eso dice la gente, que les gusta mucho. Digamos, un racimo? Ya murió pero hay tantos años de eso, yo no sé. Que ganaba bien. A mí me iba bien, sí. Eran 1000 racimos cada 1000 racimos todos los martes y de madrugada yo también a las 11 de la mañana no quedaba. No había nada. Yo llevaba tal vez 3000 racimos, 4000 en las 3 planas, man.
Y a las Una 11 tras la no había- otra. Y de pegadas, ahí, pegadas. Y de ahí se iban para los chiles a cargar arroz, frijoles o lo que hubiera y se traían vacía la plana metálica para traerla con ganado. Entonces la gente lo llamaba de un lado o de otro. Y hubo una historia que contó Gerardo así en forma resumida de un cerdo tan grande. Yo te he contado eso. Sí, vos me contaste que era tan grande el cerdo, valían a Mira qué 50 barato. colones. A 50 colones valían los cerdos. Como 60 pesos me costó 60. ¿no? Y lo llevó, o sea, imagínense el animal todo estresado, el peso que perdió hasta el ferry y de ahí a la plaza Montesillos. A Montesillo, ¿no? Y aún así pesó como 340 kilos, 340 pesó más kilos. que un novillo. Madre Que un mía. novillo. Viera que chancho, tiene unos colmillones que eran así. Y otras. ¿Quién era ese? y- La vimos ver entre 7 y para echarlo a la plana. Entre 7 personas la vimos Porque ver. el chancho no se dejaba, era salvaje seguro. La fuerza que tenía ese Y bicho. la gente lo llamaba cuando iba para arriba, ya cuando iba subiendo al San Carlos, lo llamaba para ofrecerle toros, pero no había cercas, eran cimarrones. swamp. Viera las historias que cuenta Gerardo. para poder Me llevaba un día entero cargando un toro en una un finca. toro de los bravos Que que no eran. se dejaba. Sí. No, pues se buscaba los swampus y eso era Y loco. claro, eran cimarrones. Eso era loco. Y si uno detrás del novillo, de los swampus, y se oía, y uno creía que era lagarto, entonces se devolvía. Bueno. Y era el toro que iba ahí nomás, claro, iba en carreta y chapaleaba, el lago sonaba. Y nosotros creímos que era lagarto, que venía encima de uno. ¿no? Hijo de Dios. Todavía nos faltó cuando usted bajaba hasta el río Indio en San Juan del Norte, San Juan del Norte, a traer ganado. Como que 2 minutos todavía. Bueno, muy San Juan interesante. del Norte, sí. Gerardo, cuando usted bajaba hasta el río ¿Usted Indio, conoce San Juan del Norte, Monchito, no? No, tranquilo, hablen. y dice Gerardo que había eran 2.000 hectáreas de coco, que entonces había una procesadora de coco. Las mujeres con una habilidad increíble, las mujeres desarmaban aquí la pulpa del coco. Qué práctica. Y luego la pasaban a otra etapa donde lo procesaban y le sacaban el aceite, el coco, y ahí lo mandaban a Bluefields en Estañones ya el aceite. Pues dice él que había lo que había eran un montón de murrucos, o sea, de misquitos, ¿verdad? Eran los indios misquitos. Yo no me acuerdo de con todo. Esos eran cruzados indio con negro, ¿verdad? Esos eran los misquitos. Mosquito, ¿no? Sí. Entonces, dice Gerardo que él duraba hasta 15 días, que no había cercas, era debajo de los cocos buscando ganado, mulas, de todo lo que hubiera para traerlo Yo al compraba ferry. mulas. Y también cuando venía con unas cargas de arroz y frijoles, era hasta el ferry. Y ya él se adelantaba con un yate después que compró, con ese yate se adelantaba, entonces ya se entrevistaba con Ismael Alpizar o con Nica Vargas o con otro señor Alpizar, que eran comerciantes de arroz y frijoles, y entonces ya les decía, traigo tantos quintales de arroz, traigo tanto, entonces a ver, y una vez negociaban, cuando llegaban un día después las lanchas, las planas, ya él tenía ya vendido el producto. Y ya está todo encargado. Ahí están las fotos, doña Ángela, de las planas, Ay, sí. ¿verdad? Qué lástima que se nos acabó el tiempo. Bueno, de todas maneras, porque ya estamos listos, de todas maneras hay una cosa interesante, estamos comprometidos, o sea, comprometido don Gerardo con nosotros, que nos va a llevar y también para grabar un Vamos a programa. ir, vamos a ir. Sería muy bonito, ¿verdad? Vamos a ir, vamos a ir. Así que no- Sería precioso hacer un viaje de eso. muchas gracias a los Recordar tres. esos Bueno, tiempos. con mucho gusto. Eso sería fantástico, ir a hacer un viaje de eso. No, claro que lo vamos a hacer. Si Dios nos da vida, uno nunca sabe. Oiga, y tratemos de que no se nos quedemos ahí en algún lugar de eso. No, yo ¿verdad? primero que no pensemos en esas cosas tan feas. Cosas tan feas, no me acuerdo. Ya yo No, que pero vamos a salir nadando. ya yo que las pasé. Salimos No quiero- nadando. Muchísimas No quiero gracias. repetirlas. Muchísimas gracias a ustedes también, amigos y amigas, por habernos acompañado en este programa de Volvamos a lo Nuestro. Ya saben, vamos a seguir conversando con don Gerardo, vamos a seguir conversando con don Ramón, vamos a seguir conversando con don Norman, porque hay muchas cosas que queremos conocer y disfrutar.